Este matrimonio no es como fue nuestra primera boda, Esteban. No, este matrimonio es un pacto. Estamos casados, pero continuaremos viviendo una mentira. ¿Y si me decido hablar? ¿A contarlo todo? No, no lo harás. Porque ahora soy yo quien te suplica que no lo hagas. No es el momento. Se invirtieron los papeles. No lo voy a hacer, es cierto. Pero no porque tú me lo pides, sino porque no pienso hacerle más daño a nuestros hijos. Es cierto, María. Estamos atrapados en una mentira. Es como un laberinto sin salida. Además, condenados a sufrir. Y también es cierto que en aquella, nuestra primera noche, yo te prometí que serías mi mujer para toda la vida. Pero yo no fallé, María. La que falló fuiste tú. Yo no te puse un arma en la mano para que mataras a Patricia. Yo no maté a Patricia. Tampoco yo te llevé a los tribunales ni te juzgué. Las autoridades fueron las que me encontraron culpable y por eso fuiste a la cárcel. ¿Tú nunca te has preguntado cuáles fueron mis sentimientos en ese momento? Lo que yo sentí al separarme de ti. Aunque no creas, yo sufrí mucho. Y fue ese sufrimiento el que me obligó a decidir que no iba a permitir que la deshonra llegara hasta mis hijos. Por eso mentí, para protegerlos. Mentí y volvería a mentir, para evitarles el dolor que yo viví. Esteban. No, espera, ahora voy a hablar yo. Ahora tú escuchas. Aunque me consideres un mal hombre, aunque nunca hayas tenido ni una sola palabra de piedad para mí, no me importa. No me importa porque logré lo que me propuse. Alejé a mis hijos de la vergüenza de saber que su madre era una asesina. Yo no soy ninguna asesina. No voy a discutir ese asunto más. Ya solo me queda decirte que acepto tu desafío. Te agradezco infinitamente tu franqueza. Pero escucha muy bien lo que voy a decirte. Tú y yo vamos a vivir juntos. Pero sin embargo, cada uno va a hacer su propia vida. No pretendo otra cosa. Que te quede muy claro. Al casarme de nuevo contigo, te di la oportunidad de tener el puesto de madrastra. Solamente de madrastra. Porque jamás vas a lograr borrar la imagen que yo me empeñé en que mis hijos tuvieran de su madre. Esa madre que no tiene tu rostro. Pero que ellos creen que los cuida desde el cielo. Papá, necesitamos hablar. Esteban, tenemos que hablar. ¿O todavía sigues muy ocupado con tu esposa? Puedo irme si lo deseas. No. Quédate. Quédate para que escuches bien. Porque de alguna manera todo esto que está pasando es por tu culpa. Y más vale que te enteres de lo que has provocado. Tía, por favor, yo lo voy a explicar, ¿sí? Papá, no queremos que te alteres. Pero es necesario que alguien haga entrar en razón a Estrella. Y solo tú puedes hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Papá, yo no quiero molestarte. Pero ya tomé una decisión y nada me hará cambiar de opinión. Por favor, explícame una vez. He decidido casarme con Carlos. Y lo voy a hacer lo más pronto posible. ¿Qué? ¿Ya me oíste? Tú te casaste con María. Iba a vivir en la casa, ¿verdad? Yo no veo por qué no puedo seguir tu ejemplo. Me casaré con Carlos y él también vivirá en nuestra casa. Vamos a vivir todos juntos. Con una familia tan feliz. Así que es por mí que aceptaste esta boda tan precipitada. Solo estoy haciendo valer mis derechos. Usted entra a mi casa. Y yo también puedo meter a mi marido. Es absurdo lo que me estás pretendiendo. Te estás casando por capricho. Mírame a los ojos, Estrella. Mírame. Mírame y contéstame con la verdad. Si yo no entro a tu casa,
¿Desistirías de esa idea de casarte con Carlos? Lo harías. No cabe duda que usted es más hábil de lo que yo me imaginé. Ahora quiere hacerse la víctima. Para quedar bien ante los ojos de mi papá. Yo no pretendo nada de eso que dices, Estrella. Si por mi presencia en la casa San Román decidiste casarte con Carlos, estoy dispuesta a no vivir ahí con tal de que no cometas esa locura. ¿Y por qué quiere evitar mi boda? Porque tú no puedes casarte con alguien a quien no conoces. Tu unión está predestinada al fracaso. Usted no es nadie para opinar sobre mi vida. Estrella, por favor. ¡Ay! Oh, Esteban. Papá, es que no estoy diciendo más que la verdad. Calma. ¿Con qué derecho se mete esta señora en mi vida? Estrella, por favor. Usted ya logró lo que quería, ¿sí? Casarse con mi papá. ¿Por qué quiere tomar ahora un papel que no le corresponde? Yo no soy su hija, yo no soy nada suyo. Por el amor de Dios, déjenme en paz. Estrella. Deberías agradecer a María que se preocupe por ti. No. Que se preocupe mejor por los hijos que tuvo. Y que su marido se los quitó. Y a nosotros, que nos dejen en paz. Jamás lograré ganarme su cariño. Jamás. Tampoco yo te llevé a los tribunales ni te juzgué. Las autoridades fueron las que te encontraron culpable y por eso fuiste a la cárcel. ¿Tú nunca te has preguntado cuáles fueron mis sentimientos en ese momento? Lo que yo sentí al separarme de ti. Aunque no creas, yo sufrí mucho. Y fue ese sufrimiento el que me obligó a decidir que no iba a permitir que la deshonra llegara hasta mis hijos. Por eso mentí, para protegerlos. Mentí y volvería a mentir, para evitarles el dolor que yo viví. Que te quede muy claro que al casarme de nuevo contigo, te di la oportunidad de tener el puesto de madrastra. Solamente de madrastra. Porque jamás vas a lograr borrar la imagen que yo me empeñé en que mis hijos tuvieran de su madre. De esa madre que no tiene tu rostro. Pero que ellos creen que los cuida desde el cielo. Dios mío, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a soportar esta tremenda lucha que apenas estoy comenzando. Pero sobre todo, dame fuerza para que Esteban no se entere que lo amo. No quiero que él sepa que lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Tú me prometiste ser mía para siempre. Tú también me prometiste que yo sería tu mujer para toda la vida. Y ya lo ves. Ninguno de los dos cumplió su promesa. Así que no tenemos nada que reprocharnos. Soy tu esposa, pero jamás volveré a ser tu mujer. Entre tú y yo, jamás volverá a haber intimidad. Creo que eso contesta tu pregunta. Si te siguiera amando, desearía estar de nuevo entre tus brazos. Pero eso jamás sucederá. Esteban, no te amo. No te amo. No puede ser cierto. Yo escuché a María repetirme que me amaba.